Bueno, arrancamos con los libros proféticos que más o menos nos van a tardar 2 o 3 clases para recién meternos en la Biblia, ¿sí? Primero tengo que poner el marco de este fenómeno del profetismo, que es muy importante en la historia bíblica. De hecho, la religión judía, la religión de Israel, se le reconoció como la religión profética. Hasta ese punto tenemos que entender el fenómeno del profetismo como algo de suma importancia en el judaísmo, ¿no? ¿Qué periodo cubre el profetismo? Pues podemos decir que incluso incluye desde Abraham, ¿no? ¿Por qué? Abraham no es propiamente un profeta, ¿sí? No se le reconoce como uno de los profetas, pero Abraham, por su relación privilegiada con Dios, le valió el título de profeta. De hecho, lo vemos en Génesis 27, dice que Abraham era un profeta de Dios, ¿no? Entonces, no se le reconoce como tal como uno de los profetas, pero sí fue el primero que recibió una revelación de Dios. Luego viene Moisés, ¿sí? Que en la tradición deuteronómica, es decir, en todo el Pentateuco, se le reconoce que no hubo un profeta igual que Moisés, ¿no? A quien Dios tratara cara a cara, como dice en el Deuteronomio 34:10, ¿no? Nos dice que Moisés, que Dios trataba a Moisés cara a cara, ¿no? O sea, se revelaba no solo hablándole, sino lo podía ver. Y luego vinieron numerosos profetas que hablaron en nombre de Dios en los diversos periodos históricos, que van hasta Cristo. Cristo, que es la plenitud de la revelación. Nos dice en el libro de en la carta a los Hebreos, ¿sí? Que está en el Nuevo Testamento, arranca diciendo precisamente esto, ¿no? En el capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente, ¿no? En diversos momentos y de muchos modos ha hablado Dios por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien también hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos viene hablando continuamente a través de mediaciones. ¿Dios nos tenía que hablar a través de mediaciones? No. ¿Podía Él descender y hablarnos directamente? Sí. Pero Él no quiso este modo. Quiso este modo de hablarnos a través de mediaciones. Y esta mediación incluye hasta su propio Hijo, quien nos revela la plenitud del mensaje de Dios. Cada profeta, por lo tanto, nos va a revelar parte del mensaje de Dios. Y en Cristo se nos va a mostrar esa plenitud. Por lo tanto, los profetas del Antiguo Testamento prefiguran a Cristo. Cuando nosotros fuimos bautizados, entiendo que todos los que están conectados son bautizados, igual hay uno que no, pero cuando fuimos bautizados, recibimos el título de reyes, sacerdotes y profetas. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una dignidad real, una dignidad, nuestra identidad más profunda es ser hijos de Dios. Y por lo tanto esto nos coloca en un sitio supremo por encima de toda la creación. ¿Por qué la vida humana es más importante salvaguardarla que otras vidas de otras criaturas? No porque estas criaturas no haya que salvaguardarlas. De hecho, el otro día era curioso, escuchamos un audio, no me acuerdo si fue un audio o un video, que hablaba de unos españoles que salieron a la calle a preguntar a otros qué les parecía esto de los animales abandonados en la calle, ¿no? Y qué les parecía que estos animales, cuando ya estuviesen muy, muy enfermos, los mataran. Y bueno, ¿no? Que un horror, que les pareció un horror, un espanto, que cómo se les va a ocurrir, que España es un tercermundista, cómo se ve que es retrógrada en su pensamiento, decía la gente que era entrevistada, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y tú qué piensas de abortar a un niño? No, bueno, o sea, es mi cuerpo, soy libre, ¿no? O sea,
y no te parece un poco, si hay que salvaguardar la vida, la dignidad de un perro de la calle, no habría que salvaguardar la dignidad de una criatura humana. No, no, es que es distinto, es distinto. ¿Y en qué sentido es distinto, no? Y la gente como que se queda medio, ¿no? Como que no sabía muy bien qué decir, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que nuestra dignidad es real, ¿sí? No porque nosotros nos quisimos poner en un sitio superior a nadie, sino porque Dios nos hizo, como dice el Génesis, a su imagen y semejanza. Todas las demás criaturas están en función del hombre. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿podemos usarlas indiscriminadamente? No. Somos custodios de la creación. Somos, en latín, dominar viene de domino, de ser señor de la creación. Y ser señor de la creación no es venir y maltratar a la creación, sino es ser custodio, quien cuida. Un buen señor, un buen amo, es quien cuida, es quien protege eso de lo que es dueño. ¿Sí? No, porque si no el primer perjudicado es él, si no lo cuida. Nuestra segunda, que es el tema del sacerdocio, es que nosotros, como cristianos, estamos llamados a ofrecer nuestro trabajo, nuestras oraciones, en nombre de toda la creación y ofrecérselas a Dios. Nosotros somos el punto de conciencia de toda la creación. Toda la creación ora en nosotros. Nosotros oramos por las plantas, por los animales. Nosotros somos el único punto de conciencia. Somos los que tenemos conciencia y capacidad de oración. Entonces nosotros oramos por eso estos salmos, ¿no? Cielos y tierra bendigan al Señor. Flores, montañas, cumbres, chubascos, nieve, granizo, alaben al Señor, ¿no? Bendigan al Señor, porque nosotros tenemos la capacidad de bendecir al Señor por cada una de los elementos de la creación, ¿no? Y luego lo tercero es el profetismo, ¿no? Nosotros somos profetas. ¿En qué sentido? En que nosotros también somos mediadores de la palabra de Dios para otros. Nosotros estamos llamados a ser profetas, al ejemplo de Cristo. Entonces el profetismo más vale que lo entendamos, porque es algo a lo que estamos llamados en primera persona. No, bueno, ¿y por qué yo no puedo, por qué Dios no puede hablar a través de mí como lo hizo a través de los grandes profetas? Si Dios pudo profetizar a través de la burra de Balaam, pues a través de cualquier burro que estamos aquí puede profetizar, ¿eh? Si lo grandioso es que lo haga Dios, no que elija al gran erudito para profetizar. ¿Sí? Esos son dones que Dios concede, incluso por encima de nuestra capacidad de santidad, de nuestra vida espiritual. No hay gente que puede profetizar y estar teniendo una vida espiritual un poco dudosa. Lo que sí queda en nuestras manos es tener una vida espiritual en orden. El resto, Dios dirá qué hace con nosotros, ¿no? Entonces, una manifestación de la centralidad del profetismo en el Antiguo Testamento es la existencia en el canon bíblico de un elevado número de libros llamados proféticos. Tenemos un montón de libros proféticos. ¿Sí? Vamos a tratar durante este gran bloque de los libros proféticos, ir siguiendo en lo posible, un cierto orden cronológico, ¿sí? No vamos a seguir tanto quizás el orden en el que están puestos los libros en la Biblia, sino un orden cronológico, es lo que vamos a tratar. Y como siempre vamos a privilegiar la exposición teológica bíblica, es decir, no tanto la parte histórica, que también sí, pero también qué mensaje, en cuanto al mensaje de salvación, ¿cuál es la importancia de este libro a nivel teológico? ¿Por qué está este libro en la Biblia y qué nos aporta a nosotros? ¿Sí? Eso sería cómo vamos a presentar los libros proféticos. En esta introducción general que estamos dando a los libros proféticos, ¿no? Hay que entender que hay una unidad entre la enseñanza y los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje que nos vino a traer Jesucristo. Si se acuerdan, hay varios evangelios que citan
este ejemplo, les voy a citar una parábola concreta, que hablaba que un rey dejó a sus sirvientes cuidando su campo para que produjera frutos. Y cuando ya fue tiempo de la cosecha, el rey mandó a sus servidores a recoger la cosecha. ¿Quiénes eran esos servidores? Los profetas. ¿Y qué dijeron? Los siervos del campo los mataron, porque dijeron, esto nos va a quitar la cosecha del rey, esta cosecha es nuestra. No va a venir ningún rey que se fue a decirnos, a darles la cosecha, ¿no? Entonces manda a varios, que son los profetas, hasta que ¿a quién envían? Dice la parábola, envió el rey ¿a quién? A su hijo. A su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? Lo mataron. Lo mataron. Porque no le iban a dar la cosecha, tampoco. Porque querían apoderarse de la creación que les fue dada como regalo, pero no como dueños absolutos. Hoy nosotros, que hemos recibido nuestra existencia como un don, queremos apoderarnos de ella e incluso decir si nosotros somos esto o somos aquello y queremos manipular todo de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Nos queremos hacer semidioses. Nos queremos colocar en ese lugar en donde nosotros no recibimos libremente lo que se nos ha dado, sino no nos gusta lo que se nos ha dado y lo queremos transformar, como si nosotros fuésemos creadores, ¿no? Entonces, vimos el otro día una película, no sé si se las recomiendo, puede ser que sí, pero nada, fue un poco así como, se llama Mimi, o Mimi, no sé bien dónde está el acento, y es una película hindú, ¿no? En donde se trata de los vientres subrogados. Y entonces hay una parte donde le van a pagar a esta mujer, a una hindú que quería dinero, y ella ni siquiera sabía que uno podía quedarse embarazado sin tener un acto sexual. Y entonces, como que obviamente en una sociedad donde la gente no tiene tanta formación, o por lo menos no en la sociedad completa, hay muchos hindú que tienen mucha formación, a esta población puntual hindú, llegan y medio la manipulan, le dan mucho dinero y al final ella le colocan, le implantan, ¿no? el óvulo fecundado de unos americanos. Y entonces, en la película se muestra que a la mitad del embarazo se dan cuenta que el embarazo viene con un problema, ¿no? Que el niño viene con una enfermedad. Y entonces los americanos dicen, no, bueno, es que esto no es lo que nosotros queríamos. Y se van. Y ella se queda con la situación de tener que abortar o no abortar, qué hacer, pero para su cultura era impensable abortar. Pero lo curioso y en lo que me detengo es, no, pero eso no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Y entonces tenemos que velar por nuestra propia felicidad. Entonces mejor abortar, ¿no? De nuevo, son casos quizás extremos, pero ¿cuántas veces nosotros no pensamos primero en nuestro propio beneficio, como les pasó a estos servidores del campo, ¿no? No, a mí que no me vengan a pedir cuentas de este campo, que este campito es mío, ¿no? Que compartirlo, ¿con quién? Si esto es mío. Que se te dio para ser administrado, no, soy dueño de este mi campito y no voy a dar nada de lo que está aquí en mi campito porque esto es para mí y los míos. Bueno, entonces mando al hijo, ¿no? Y entonces el hijo nos viene a traer la plenitud de la revelación. Él viene a traernos la perfección, el sentido pleno de los mensajes que venían a traer los profetas, ¿no? Dios entonces ha completado la revelación por medio de Cristo. De nuevo, carta a los Hebreos. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los libros proféticos en el canon hebreo y cristiano? ¿No? ¿O qué lugar tienen? Tenemos, como ya sabemos, las versiones griegas y latinas,
¿sí? Las versiones griegas, la versión griega, la de los 70, y que de ahí luego se traduce al latín. En las versiones griegas, los libros proféticos aparecen al final del canon, es decir, vendría a ser lo último del Antiguo Testamento, justo antes del Nuevo Testamento. Pues eso corresponde a una interpretación cristiana de la Escritura. Los profetas tuvieron como misión particular anunciar y preparar la venida de Cristo, de lo que habla a continuación el Nuevo Testamento. Por eso se coloca en la Biblia griega al final del canon, justo antes de aparecer el Nuevo Testamento. En cambio, en el canon hebreo aparecen justo después de los libros históricos. ¿Por qué? Justo después de la Torá, es decir, del Pentateuco y los libros históricos, porque eran considerados como una enseñanza o comentario, o sea, los libros proféticos eran considerados para los judíos en una enseñanza o comentario de la Torá, ¿sí? Como una forma de profundizar en la Torá. O sea, que los profetas vinieron a darle mayor profundidad a lo ya revelado. Nosotros, en cambio, lo consideramos como cristianos en algo preparatorio a la venida de Cristo. Y lo vamos a ver, y prepárense espiritualmente para volar la cabeza de la o sea, si creen en Cristo, prepárense para creer mucho más a partir de los profetas. O sea, es una locura. Es como decir, todo encaja, ¿no? Es Cristo, ¿no? Es Cristo y todo encaja perfectamente. De hecho, a los judíos ortodoxos se les prohíbe leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como, encaja todo perfecto, ¿no? Si te conoces el Antiguo Testamento y dices, tipo, ya, encaja, ¿no? Está todo bordado, ¿no? Bueno, hay unas ciertas palabras, una terminología con la que se designan los profetas. Siempre me refiero al hebreo. Hay 3 palabras que siempre es como, por ejemplo, a un maestro se le puede decir maestro, profesor, tutor, ¿no? Por decir, y cada una significa algo distinto, pero se le puede referir a la misma persona. Bueno, igual al profeta. Habían distintos términos que designaban a los hombres de Dios, a los hombres que Dios suscitaba en ese tiempo para anunciar la salvación o la condenación. ¿Sí? Primera palabra en hebreo es Naví, N-A-B-I, que significa profeta. ¿Sí? Ahorita ya voy a meterme a explicar cada una. Luego está la palabra Roé, que es R-O-E-H, que significa vidente. Y luego viene la palabra José, José, H-O-Z-E-H. H-O-Z-E-H. ¿Y qué significa? El que recibe visiones. Es muy parecido a vidente, a roé, pero tiene una connotación distinta. Ahora, vamos a entender, ¿no? ¿Por qué a veces a un hombre se le llama Naví? Digo, porque en la traducción quizás siempre se nos va a presentar como profeta o como hombre de Dios, y de repente decimos, bueno, pero en ningún momento a esta persona le dijeron profeta, ¿sí? Hay que entender que son diferentes designaciones. Entonces, Naví era el término más frecuente para designar a los profetas. Y su prueba aparece en la cantidad de veces que aparece. Aparece 315 veces en la Biblia hebrea. ¿Sí? Ahora, es incierta su etimología. Puede parecer que viene de anunciar o hablar, pero también puede ser que viene de llamado, de una persona que es llamada. Entonces, si viene de la palabra anunciar o hablar, significaría entonces la palabra Naví, mensajero, el que anuncia un mensaje de parte de otro, nuncio, y en el caso de la segunda etimología, que es el caso del llamado, bueno, es evidente, sería un llamado por Dios, una persona que es llamada por Dios.
con lo cual quedaría de manifiesto el carácter sobrenatural de la vocación profética. Es decir, yo mismo no puedo estudiar para ser profeta, ¿sí? Ser profeta es un llamado de Dios. No hay una carrera para yo prepararme a ser profeta, ¿sí? Ahora, en cualquier caso, Naví cubre un amplio campo de manifestaciones proféticas, desde anunciar un mensaje de parte de Dios, hasta entonar un himno de alabanza, hasta interceder ante Dios, hasta pronunciar una sentencia de condena por los pecados o una sentencia de salvación, ¿sí? Entonces, como vemos, el ser profeta era algo amplio. Entonces, por eso vamos a ver en los libros, por ejemplo, en Samuel, aparecen varios profetas, pero no sabemos nada de ellos. De repente solo aparece, y fulanito que era profeta le dijo al rey tal, y nunca más sabemos de ese fulanito. Eso es lo único que sabemos de ese fulanito. Es como, ¿este fue profeta o no fue? Sí fue profeta. Hubo muchos profetas que no tenemos muchos más datos, ¿sí? Pero obviamente hay profetas mayores y hay profetas menores. Pero en esa época no eran todos también profetas, como ahora. No era considerado así. No, para ellos eran personas llamadas puntualmente, eran lo que en la antigüedad incluso era así, casi confundido con brujería. De hecho, Okay, pero se les Dios hacía aclaratoria de no ir a los videntes paganos, porque eso era brujería. Augusto, perdón, te interrumpí. No, que en realidad Dios Dios usa a alguien para hablarnos, ¿no es cierto? Eso es un profeta. Sí. Bueno, entonces, y vos dijiste que la usaba a él, entonces que como podría usar a cualquiera en realidad. Sí. Y entonces en realidad en esa época, ¿quién pasaba? Claro, pasaba, pero no por condición de bautizado, ¿no? Pasaba porque Dios tomaba a esta persona y lo mandaba como mensajero, ¿no? Igual que puede usar una persona hoy en día que no es cristiana, y que nos puede venir a traer un mensaje, sin duda, de parte de Dios. Los profetas no tienen por qué ser santos o... No, para nada. De hecho, es lo que les dije antes, ¿no? De hecho, yo puedo tener una vida medio dudosa a nivel de fe, a nivel de vida espiritual, y Dios puede manifestarse a través de mí porque Dios nos da el don de profetismo para el otro. Es decir, si el otro necesita recibir un mensaje y tú eres el que estás ahí, pues Dios lo manda a través de ti, aunque tú seas aunque tú ni siquiera te des cuenta. Es típico, no sé si les ha pasado alguna vez que eso que me dijiste el otro día me ayudó tanto y tú no te acuerdas. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Ni idea, no tienes ni idea. Pues Dios actuó. Pero si era mi peor momento de pecado y no nos tenemos que sentir muy santos de, ay, Dios igual me eligió. No, enderecemos nuestra vida espiritual, que es lo que sí está en nuestras manos. Dios lo hizo por el bien del otro, no para que uno se creyera que uno es súper especial, ¿no? De hecho, nos hace muy humildes que Dios nos dé el don de profetismo, porque es como, realmente... Nada, o sea, no soy yo aquí gran cosa, y es muy típico que a la gente le ensalcen, ¿no? Cuando una persona realmente ungida sabe que nada, que uno no es nada, ¿me entiendes? Que uno lo que sí está en sus manos es mantener las virtudes teologales, el seguir unido a Dios, pero el que Dios pueda profetizar, Él lo hace a través de cualquiera. Lisi. Pero una pregunta, Maya. Sí. Perdón, Agus, sorry. Agus. No, dijo gracias. Lo que te quería decir, a veces uno, y quizás ese profeta o a esa persona que te dice algo en nombre de Dios, y para vos no es un referente, para vos lo ves como una persona que no es coherente en su vida y todo, es como que te cuesta más creerle, ¿no es cierto? Sin duda. Eso también tiene que ver. Eso lo vamos a ver más adelante. Los profetas que luego... Es distinto un momento de profecía, que Dios te puede a ti conceder un momento de profecía para esta persona que tienes al lado y te la concede, a una persona que es considerada profeta. Es verdad, no hice la aclaración. Una cosa es que tú puedas hacer una profecía, ¿no? Y Dios hizo una profecía a través de ti y dio un mensaje para un otro que le consoló, que le reveló un mensaje de Dios, y otra cosa es que tú seas considerado un profeta. Por eso, y lo vamos a ver, los que son considerados profetas son los que tuvieron una vida de fe en consonancia, una vida de coherencia, ¿no? Porque si no, efectivamente era como dudoso. Pero un momento de profecía era creíble en el sentido de que Dios lo puede hacer
y si eso daba frutos. Ahora, efectivamente, hay que meter un discernimiento, pero eso todo lo iremos viendo en el camino, ¿no? Pero antes a los profetas todos le creían que eran profetas de Dios. No. De hecho, había toda una medida de cómo creerle a los profetas, a qué profeta había que creerle, y al que había que creerle era el que se cumpliera sus palabras. ¿No? Habían varias como condiciones para creerle a un profeta. Sí. Sí. Vale. El segundo término, que es roé, ¿no? Que viene o expresa la idea de ver, pero que es mucho más amplio que simplemente ver, habla también de experimentar, de constatar, de darse cuenta. Viene indicado con este término vidente, ¿no? Pero por ejemplo, se aplica solo 9 veces en toda la Biblia. Y venía este vidente en cuanto que conocen hechos ocultos o lejanos, ¿no? Son estas personas que nosotros ahora, ¿no? Nosotros ahora la connotación de profeta la tenemos más de alguien que vio un hecho del futuro, ¿no? Y te lo dice hoy. Pero fíjense que profeta no solo significa eso. Para nosotros hoy, decir, wow, qué profeta eres, generalmente tiene relación, primero, nunca tiene relación profunda y verdadera de Dios estar revelando su mensaje a través de ti, ¿no? Ah, sí, eres re profeta, ¿no? Cuando pasa algo que tú habías dicho, ¿no? En realidad es medio hasta una connotación medio superficial, ¿no? Y siempre tiene que ver con esta mirada de algo que iba a pasar en el futuro y tú lo predijiste, ¿no? Esto no es una profecía necesariamente. Sí, es una parte, es un matiz de lo que significa una profecía, pero también una profecía puede significar algo que te revela algo para hoy, ¿no? O algo que te consuela, una palabra de consuelo, o una palabra de luz, ¿no? Ahora, en este caso, el término roe significa quien conocía un hecho oculto o lejano. En Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, se decía vayamos al vidente. Ahora, esto cambia porque la palabra vidente también se usaba en ambientes paganos. De hecho, en la primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice específicamente eso, dice, antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, se decía vayamos al vidente, porque al que hoy llamamos de profeta se le llamaba vidente, como que la palabra vidente fue usada antes de Nabí, pero que cayó en desuso porque esa de roé, ¿no? Vidente, se usaba también en otros ámbitos paganos. Entonces, para no confundir, ya se empezó a usar solo Nabí, ¿no? Y por eso va a aparecer los dos términos. Y por eso no les sorprenda y no les confunda que de repente dice, cuando se le iba a consultar a Samuel, que era profeta hebreo, decían, vamos a ver al vidente, ¿no? Y dices, uy, ¿cómo? Entonces, Samuel no era judío, ¿no? era hebreo, sí, solo que se usaban los dos términos. Y pues si no, se nos puede confundir porque hay veces en la Biblia que también aparece el término vidente para ir a consultar a un vidente pagano. Entonces hay diferencia, ¿sí? Y luego está, por último, el término José, que aparece 17 veces, pero prácticamente todo en crónicas, es decir, cuando se narran las crónicas de Israel, a los profetas se les llama José, ¿no? Ahora, este término es muy difícil diferenciarlo de roé, porque significaría algo similar a vidente, pero en este caso es contemplar en visión, ¿no? Es decir, como si una persona viera algo, como de repente los videntes de la Virgen, ¿no? Que la vieron, ¿no? Así. Entonces, este es el caso de la palabra José, pero también no se usa mucho, ¿no? Se usa eso, 17 veces, ¿no? Entonces, entre muchas de las expresiones usadas para designar a los profetas, se encuentra hombre de Dios, ¿no? Un profeta era un hombre de Dios. Y esta es la más frecuente, ¿no? Se emplea para hablar de Moisés, se emplea para hablar de Samuel, se emplea para hablar de Elías, de Eliseo, pero especialmente
se refieren cuando el contexto habla de sus milagros. Entonces, cuando van a anunciar el milagro de alguno de estos personajes, se refieren al personaje como un hombre de Dios. Pero también se les designa como mensajero de Dios, como siervo de Dios, o siervo de Yahvé, ¿no? En el Antiguo Testamento, hombre del Espíritu, ¿no? Hay varias terminologías. Ahora, cuando esto se traduce al griego, aparece el término profetés, ¿no? Que en griego, que viene de y en latín profeta. Y profeta significa hablar en vez de, ser portador de, hablar ante alguien. El sentido popular que nosotros le damos a profeta, que es predecir el futuro, surge en una época posterior y probablemente de influjo cristiano, que es absolutamente secundario a el contexto hebreo. Lo principal de los profetas en el Antiguo Testamento es que hablaban en nombre de Dios. ¿Podían anunciar cosas futuras? Sí. Pero no era lo principal. Los profetas no eran solo los que anunciaban cosas futuras. Eran quienes venían a hablar en nombre de Dios. Y de hecho, casi siempre que hablaban en nombre de Dios, se acababa o se terminaba con una coletilla que decía oráculo del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que decía el profeta venía de Dios. No. Como el Papa. Todo lo que dice el Papa es palabra de Dios. Y entonces en la entrevista que tuvo en el avión, miren lo que dijo, el Papa dijo. El Papa puede decir lo que quiera, el Papa es un ser humano. Solo cuando el Papa habla ex cátedra, que este Papa nunca lo ha hecho, es palabra de Dios. De resto, el magisterio ordinario de la Iglesia no es palabra de Dios. Ni siquiera las encíclicas son palabra de Dios. Las encíclicas son indicaciones de este magisterio, de más, pero solo cuando el Papa habla ex cátedra, cuando declara un dogma. De resto no es palabra de Dios. Y entonces muchas veces que el profeta habla en su nombre, habla como una persona normal y corriente. Pero para distinguir la diferencia entre cuando el profeta habla por cuenta propia, diciendo quiero un café, y quiero un café no significa, la palabra de Dios. Si no, el pobre hombre tampoco podía vivir, ¿no? No podía hablar. Solo muchas veces aparece con esta coletilla oráculo del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue la institución del profetismo, ¿no? ¿Cómo se fue instituyendo el profetismo? ¿Cómo apareció como una institución? ¿Se acuerdan que para los hebreos hay grandes instituciones? Está la institución del sábado. El sábado era el día sagrado. Está la institución del templo. Bueno, también está la institución del sacerdocio. La institución como algo... No como nosotros que decimos que se instituyó la Eucaristía tal día. ¿Cuándo quedó? ¿No? ¿Cuándo empezó? ¿No? La institución del profetismo la podemos situar desde la promesa divina que le hace Dios a Moisés, que él iba a suscitar profetas posteriores a él, ¿no? El Deuteronomio 18:15. Dios, en este contexto, de este código deuteronómico, Dios hace la promesa de comunicarse con su pueblo mediante los profetas. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere proteger al pueblo elegido contra el peligro de imitar las prácticas paganas de los cananeos, de la brujería, de la adivinación, porque ellos tenían que vivir en el país de los cananeos, esta era la tierra prometida, y ahí la gente acostumbraba a hacer magia, adivinación, brujería. Entonces, para protegerlos,
Dios envía personas válidas, representantes por Él establecidos, a los cuales el pueblo sí podía consultar. Porque Dios sabe nuestra condición humana y Dios sabe que necesitamos una verificación tangible de su mensaje. Por eso también se instituyen los sacramentos. Dios sabe que somos de carne y hueso, no somos puro espíritu. Y por lo tanto necesitamos que alguien externo a nosotros nos diga, vas bien. Y esto nos salva de nuestra autorreferencialidad, de nuestra independencia exacerbada. Porque nosotros somos seres hechos para la comunión. Entonces tengo que necesitar del otro. ¿Sí? Entonces Él establece personas para que ellos pudiesen poner su confianza solo en Dios, y por ponerla solo en Dios, consultaban a estas personas, pero para unirse a Dios, no para quedarse con este profeta y ensalzarlo, y colocarlo en el lugar de Dios. Como cuando, no sé, un sacerdote nos ayuda mucho, pero entonces yo no puedo ir a misa si no fuera ese sacerdote, a mí no me ayuda la misa, ¿no? Ahí desvariamos. Está bueno que nos ayude un sacerdote, pero desvariamos cuando, no sé, yo no puedo ir a otra misa si no es fuera de este sacerdote, porque este es el único sacerdote que a mí me ayuda. Y volvimos el profeta a Dios. Volvimos el mediador, el fin. Y es lo que condena San Pablo, ¿no? San Pablo en sus cartas dice, no, hay quienes dicen que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Aquí nadie es ni de Apolo, ni de Pablo, ni de nada. Aquí todos somos de Cristo. Punto. ¿No? Lo dice Pablo en sus cartas. Bueno, ¿qué dice en este texto del Deuteronomio 18:15, que es el texto de la institución profética? Dice, Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos. ¿A quién suscitó de entre nuestros hermanos? Muchos siglos antes de Cristo, ya están diciendo que saldrá de entre de nuestros hermanos. Un profeta como yo, a él escucharéis. Este es Moisés hablando. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, recuérdense que Dios se manifestó al pueblo, el pueblo le entró un terror porque Dios se manifestó a través de truenos y tal, y les dice, no te nos vuelvas a manifestar, mándanos a alguien, mándanos a alguien que hable a través de, ¿no? Lo típico. Lo que tenemos no lo queremos, ¿no? Cuando Dios nos habla directo, no, a mí no me hables directo, háblame a través de alguien. Cuando es a través de alguien, ¿por qué Dios no me habla a través directo? ¿No? Es que somos así. Entonces, dice que el pueblo dijo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé, mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir, ¿no? Tipo, yo no quiero ese fuego en el que me habla Dios. Y Yahvé me dijo a mí, Yahvé le dijo a Moisés, bien está lo que han dicho, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Acabamos de escuchar, antes de Pentecostés, que Jesús todo el tiempo decía, yo no digo nada por mi cuenta, yo solo digo lo que dice mi Padre, yo vengo a hablar, ¿no? Yo pondré mi palabra en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Tremendo. Siglos antes de Cristo, está diciendo lo mismo que luego dijo Cristo, yo no he venido en cuenta propia. Yo hablo en nombre de mi Padre, todo el tiempo. Deuteronomio 18:15 al 20. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado a decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿No? Dice, si alguien que llega y se la da de interesante y dice, yo vengo a decirte en nombre de Dios que va a finalizar el mundo dentro de 3 años, no hablamos en nombre de Dios, así nomás. Entonces, en la forma en que se nos presenta esta promesa de Dios, existe una referencia a un profeta en particular, como si fuese ese profeta escatológico, ese profeta
último, ese profeta pleno, que nosotros sabemos que es Jesucristo, ¿no? Que en la misma tradición judía ya se esperaba ese profeta mesiánico. Pero el contexto, que es más amplio, si nos vamos a el Deuteronomio 17, capítulo 17, y lo previo al 18, se van especificando las instituciones que iban a dirigir la vida religiosa y civil de Israel, ¿no? La monarquía, el sacerdocio, los jueces y demás. Sugiere que el pasaje se refiere a una institución profética y no solo a un profeta en particular, sino que Dios se comprometía a suscitar de tiempo en tiempo profetas que guiaran al pueblo elegido. De hecho, los profetas siempre eran consejeros del rey. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran las características de los profetas, ¿no? ¿Qué cosas tenían que tener los profetas sí o sí, según el texto de la institución? Más o menos se concretan en 5, ¿sí? Primero, sería un elegido entre la nación, o sea, sería uno de entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el profetismo no era heredado, no era como la monarquía, no era una familia particular, era uno más de entre la nación. Lo segundo, era escogido por una llamada singular, divina. De nuevo, no había una carrera de profeta. Tercero, él sería intermediario entre Dios y la nación. Él recibiría comunicaciones y revelaciones y las debía transmitir al pueblo en nombre de Dios, ¿no? Este papel de intermediario. 4. Por esta razón se le debía escuchar como al mismo Dios. No porque a él se le pusiera como Dios, sino porque sus palabras venían de Dios. Y quinta característica es que la señal de que era verdadero profeta sería el cumplimiento de sus palabras. Si no se cumplía esto que él había predicho, pues no era un verdadero profeta. Nos dice efectivamente al final del texto del Deuteronomio lo siguiente: quizá te preguntes en tu corazón, ¿cómo podremos saber si una palabra no la ha pronunciado el Señor? ¿No? Si lo que dice el profeta en nombre del Señor no sucede ni se cumple, esa palabra no la pronunció el Señor. Esto ya lo vimos, ya lo habíamos hablado en otra ocasión. El profeta ha hablado presuntuosamente, no le temas, ¿no? Si no sucede ni se cumple, y por eso yo les había hablado ya que el profeta lo que dice tiene un doble cumplimiento, un primer cumplimiento en ese mismo tiempo y un cumplimiento pleno en Jesucristo. Ahora bien, en la tradición de Israel, y esto va con la pregunta que hizo Lisi, los verdaderos profetas se afirmaron también por otros motivos, no solo porque se cumplía lo que ellos decían, sino, uno, porque ellos tenían una clara conciencia de la llamada divina, y esto aparece en los textos, ¿no? Vamos a ver llamadas espectaculares, ya vimos una, la de Samuel, ¿no? Todas las mañanas, hasta que él habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Bueno, está el llamado de Jeremías, está el de Isaías, hay unos llamados preciosos, los veremos, ¿no? Otro es la fidelidad a la tradición religiosa. Ellos no venían a proponer algo totalmente distinto, ellos venían a hablar en un contexto religioso y venían a afirmar lo que ya Dios les había dado en los mandamientos, en la ley. Ellos no venían a proponer algo totalmente distinto o desencajado, ¿no? Es como si alguien hoy apareciera en el contexto cristiano diciendo que los sacramentos ocupan un segundo lugar. Ya automáticamente es como, esa persona ya no tiene mucha validez lo que dice, ¿no? Otra característica, que era una de las características más grandes de los grandes profetas, era la integridad de vida, ¿no? La integridad, la coherencia. Otra siempre había un anuncio de la conversión a Dios, ¿no? Volved a Dios. Volved vuestros corazones a Dios.
Otra de las características en los profetas era la exhortación continua de vivir los deberes de justicia hacia los pobres y necesitados, ¿no? Siempre tener a los pobres ahí muy presentes, que es algo que en su plenitud lo cumple Cristo, ¿no? Luego también la manifestación en sus hechos del cumplimiento de sus palabras, es decir, los milagros. Los milagros eran las pruebas de que sus palabras eran ciertas. Y por último, el cumplimiento de lo anunciado, que esto ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Bien. ¿Cuál fue la historia del profetismo en Israel? ¿No? ¿Cómo se desarrolló el profetismo en Israel? Como ya les dije, el marco del profetismo es muy amplio en Israel y por lo tanto hay muchas formas y muy variadas de cómo se manifestó el profetismo en Israel, y que fue llevando transformaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque las circunstancias históricas religiosas en los profetas, en las que desarrollaron su misión los profetas, fue cambiando. La misma personalidad del profeta era distinta. Y como siempre, el profeta era enviado a hacer un servicio de predicación, pues se iba a adaptar a las circunstancias del tiempo. Pero ahora vamos a distinguir los profetas que fueron anteriores a Samuel, porque a partir de Samuel es que se llama, ¿no? Aparece Dios llamando a Samuel puntualmente, pero antes no sabemos cómo fueron llamados, ¿no? Entonces, los profetas anteriores a Samuel, es decir, del siglo XI antes de Cristo hacia atrás. ¿Cuáles fueron estos profetas, no? Bueno, ya dijimos, el primero fue Abraham, por esta relación privilegiada con Dios. Luego vino Aarón. ¿Por qué? Porque fue portador de voz de Moisés. Luego también nos dice que María fue considerada, María, la hermana de Moisés, fue considerada profetisa porque cuando cruzan el Mar Rojo ella entona cánticos de alegría. Y recuérdense que los profetas en esa época eran considerados también aquellos que entonaban alabanzas. Sin duda el mayor de todos los profetas es Moisés, del cual se afirma en el Deuteronomio que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Moisés ejerce su misión profética principalmente a través de la obra de liberación del pueblo de Egipto, ¿no? De la esclavitud egipcia y cómo logra sacar al pueblo y formando el pueblo elegido como pueblo de Dios. Esa fue la principal misión de Moisés. Y después de Moisés vino Josué. Josué dice en el libro de Sirásida, o Eclesiástico, depende de su Biblia, en el capítulo 46, versículo 1, dice que Josué fue sucesor de Moisés en el ministerio profético. También, si se acuerdan, en el tiempo de los jueces, espero que mentalmente estén recorriendo los libros. En el libro de los jueces aparece una profetisa, una jueza, que se llama Débora, si se acuerdan, pero que en realidad más que jueza fue profetisa. Y también en el libro de jueces aparecen algún que otro profeta anónimo, que solo aparece su referencia como el profeta vino a recriminar las prácticas idolátricas, ¿no? Un ejemplo es en el capítulo 6 de Jueces, versículo 8, ¿no? Eso ustedes lo pueden verificar, ¿no? Que habla de un profeta que vino a recriminar al pueblo porque el pueblo estaba haciendo prácticas idolátricas. Y así aparecen varios profetas en el Antiguo Testamento antes de Samuel, que hablan de hombres de Dios que venían a manifestar la palabra de Dios, ¿no? Ahora, sin duda, es muy interesante
la referencia que hacen en el libro de Samuel. Vamos al libro de Samuel, Samuel 1, o sea, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo lee? ¿Lo leo? Sí. Dice, el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Era por entonces rara la palabra de Yahvé y no era frecuente la visión. ¿Sigo? Perfecto, hasta ahí. Era escasa la palabra de Yahvé y las visiones no eran frecuentes. La frase parece dar a entender que en épocas más antiguas la palabra de Dios, por medio de los profetas, se había manifestado con mayor frecuencia. ¿No? Da a entender que sí había más profetas en esa época, ¿no? Antes de Samuel, que luego ya no era lo normal en esa época. ¿Sí? Luego tenemos otro segmento de profetas, ¿no? Están los profetas antes de Samuel y los profetas posteriores a Samuel, que se van a dividir en tres grandes grupos, ¿no? Que están los grandes, no, en tres grupos. Un primer grupo que es los profetas no escritores, ¿sí? Perdón, y estos profetas no escritores se van a dividir en dos, que van a ser los profetas individuales y las asociaciones proféticas. Ahorita vamos a meternos más a profundidad. Y un segundo bloque que van a ser los profetas escritores, que son los que nosotros vamos a estudiar un poquito más. Estos son los tres grupos, ¿no? El individual, las asociaciones proféticas que se incluyen en los no escritores, los dos, y luego los escritores, ¿no? Los que tienen un libro en la Biblia. Entonces, estos profetas no escritores, por ejemplo, Samuel es uno. Samuel aparece en el libro de Samuel, pero no es su libro. De hecho, habla más de David y de Saúl que de Samuel. No es el libro de Samuel que Samuel escribió. Entonces, hay una serie de profetas que no tienen un libro escrito propio con su nombre, como Jeremías o Isaías, pero que tuvieron un gran influjo en la vida de Israel, ¿no? Samuel, Elías, Eliseo, ¿sí? Estos son como los tres más como importantes, los tres más fuertes. Pero hay más, ¿no? Primero, Samuel, ya sabemos, es más allá de ser juez, porque él también fue juez, y tener funciones cultuales como si fuese un sacerdote, es llamado vidente, profeta y hombre de Dios. Y recuérdense que su misión fue fundamental en la institución y la consolidación de la monarquía en Israel. Él era el que ungía al rey en la época. Él fue el que ungió a Saúl y él fue el que ungió a David. ¿Se acuerdan? Sí, vale. Y luego aparecen Elías y Eliseo, que profetizaron en el reino del norte y lucharon duramente con la idolatría que se había propagado durante el reinado de Ahab con su esposa Jezabel. ¿Se acuerdan? Jezabel, con la cual que Elías atacó a los 400 profetas, y fue toda esta profecía de que Dios quemara a la víctima que él había puesto sobre el altar, y entonces primero estuvieron los 400 profetas bailando y cantando todo el día y se cortaban las venas y no pasaba nada, y luego llegó Elías y llegó el fuego. ¿Se acordaron? Sí, vale. Igual es una historia bastante llamativa, así que requiere poca memoria para regresar ahí. Bien, entonces, Elías fue toda esa pelea contra la idolatría, y Eliseo continuó su predicación bajo los siguientes reyes, ¿no? Después de Ahab. Ahora, durante la época de los reyes, es decir, en el libro de los reyes, hay numerosos profetas no escritores. Algunos ejercieron un influjo importante
en Israel, especialmente en el periodo de la monarquía unida, antes de Salomón, o durante Salomón también, de Saúl hasta Salomón. Por ejemplo, está Gad, está Natán, ¿se acuerdan de Natán, el que hizo la profecía? Perfecto, muy bien, estamos... Y hay varios, ¿no? Y generalmente eran consejeros del rey, cosa que no ocurrió después con otros reyes, ¿no? Como que se separó el profetismo de la monarquía. Y de hecho los reyes atacaban a los profetas porque era como si les fueran a quitar su reinado, como pasó con Herodes y Jesús, ¿no? Como que no le van a quitar su reinado, ¿no? Bueno, hay varios, no me voy a detener, los nombro nada más, porque fueron profetas que tuvieron una implicación prácticamente que aparecen en un versículo en la Biblia o en poquitos más, pero por ejemplo, Ahías de Silo, quien fue el que le dio los 12 trozos de tela, los jirones de tela a Jeroboam, y Jeroboam se quedó con 10, y entonces se supo que se tenía que dividir el reino del norte del sur. ¿Se acuerdan que Jeroboam se llevó a las 10 tribus para el norte? Bueno, este fue el profeta Ahías. Y hay varios profetas más, ¿no? En el tiempo de Roboam, que fue en esta misma época de Jeroboam contra Roboam, apareció Semaías, que aconsejó al rey para que no fuera a combatir contra las tribus del norte, ¿no? Aparece en varios pasajes. Pero sin duda los más importantes son Samuel, Elías y Eliseo. Son los profetas no escritores más importantes. Ninguno de estos profetas, ¿no? Que hay muchos, dejaron por escrito relatos. Fueron hombres y mujeres que tuvieron por misión defender la pureza de la fe y el orden recto de la ética y de la moral. Y eventualmente realizaron algún milagro que acreditaba su misión. Por ejemplo, Elías hizo algunos milagros, ¿no? Como el de la quema de la víctima, y Eliseo curó al Naamán, ¿se acuerdan? El sirio, y resucitó al hijo de la viuda, ¿no? De Sarepta, que se habla en el Nuevo Testamento, que Jesús habla de esa curación, ¿no? Ahora, una diferencia fundamental se descubre entre los profetas del sur y los del norte, porque los del sur reconocen la bondad de las instituciones, es decir, del templo, de la fidelidad a la alianza, de la fidelidad a la monarquía, del sacerdocio, de la vida religiosa. Ahora, en cambio, los profetas del norte, debido a que el norte se encontraba con un templo cismático, en una ciudad que no era la ciudad prometida, no era de la tierra prometida y demás, los profetas del norte constantemente atacaban a los reyes, porque no era de la dinastía davídica, atacaban el templo porque era un templo cismático. Entonces, vamos a ver, a veces no sabemos contra quién está profetizando el profeta, pero aquí es muy claro cuando vemos esta diferencia, cuando se respeta la institución monárquica, cuando se respetan los reyes, al templo, son los del sur, y cuando se ataca todo esto, son los del norte, ¿no? Porque se destaca el norte por su infidelidad a todo lo que era la institución religiosa de la época. Luego tenemos un fenómeno rarísimo, y me alargué, así que nos quedamos acá. Acabo de ver la hora. Nos vamos a quedar acá, en asociaciones proféticas, que es el segundo bloque, dentro de los mismos profetas no escritores. Y luego ya seguimos con los escritores, que ahí es donde entramos un poco en la parte más interesante, o por lo menos que a mí me parece la más interesante. Preguntas hasta acá. Mari, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Viste cuando dijiste lo de que podían ser o Naví o Roé o José? Sí. Pero tipo, no pueden ser, o sea, o es uno o es el otro, no pueden ser dos o los tres. A ver, más que ser, era la forma en que se les decía.
¿sí? O sea, sí, pero Entonces, tipo, no es que Moisés era, a veces le decían David o a veces José, siempre le decían David, por sí, ejemplo. no, sí, podían decirle Sí, diferente. ok. Sí. Sí, porque vas a ver en la Biblia que de repente se le dice hombre de Dios, a veces se le dice vidente, a veces se le dice profeta, pero es para que no nos confundamos, tipo, porque cuando vemos la traducción a Samuel se le habla de vidente. Es como, ¿cómo? Claro. Dejó de ser, ahora se lo veían como un brujo, ¿no? Ok, perfecto. Gracias.